Hola, mi nombre es Diego Valores. En esta oportunidad, mi grupo y yo analizaremos aptitudes personales básicas para el desarrollo personal y el organizacional. Por otro lado, relacionaremos estas aptitudes con la vida de dos grandes protagonistas, los cuales son Nelson Mandela y Warren Buffett. Uno de los más grandes inversionistas alrededor del mundo. Y no es por nada porque gracias a su esfuerzo, a su dedicación y al empeño que tuvo en hacer las distintas inversiones que hizo en bastantes empresas. Y bueno, Warren Buffett comenzó a la edad de 11 años invirtiendo en bolsa. Junto a su hermana compraron 6 acciones de una empresa, el cual fue su primera experiencia y donde tuvo bastantes aprendizajes, como a ser muy intuitivo, a no apresurarse a la hora de hacer negocios y a pensar demasiado a la hora de invertir. En este caso, Biden estudió en la Universidad de Nebraska, donde culminó satisfactoriamente y más adelante tuvo la mala experiencia de ser rechazado en Harvard, donde no hubo problema para él, así que decidió estudiar o hacer su especialización en la Universidad de Columbia, donde conoció a su más grande mentor, Benjamin Graham. Más adelante, culminando todo este proceso educativo y formativo para su vida, él decidió abrir la compañía de Ernst Mill, donde más adelante tuvo que venderla por 2.3 millones. Al pasar de los años se hizo mayoritario de la empresa Washington Service, donde tuvo su primera experiencia laboral a los 13 años, donde repartía periódicos. Y más adelante se hizo accionista mayoritario de la empresa Berkshire en Hathaway. Warren Buffett hoy en día se dedica a ayudar a organizaciones sin fines de lucro, como las personas en extrema pobreza, a las personas con enfermedades terminales. Y no solo es considerado una persona multimillonaria por todo el mundo, sino una persona de muy grande corazón. Es así que en el año 2002 es nombrado el mejor money manager del mundo y hoy en día se dedica a ayudar a las organizaciones que mencioné. Línea de tiempo de la biografía de Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el Mameso. A los 8 años quedó huérfano de padre, quedando al cuidado de su tío hasta que éste cumpliera la mayoría de edad. En 1944 ingresó al Congreso Nacional Africano en contra de la segregación racial. En 1956 es detenido con otros 155 militares. En 1964 es condenado a cadena perpetua tras traición y sabotaje al gobierno. En 1980 empezaron las campañas para su liberación. En 1990, un 11 de febrero, es liberado. En 1993 recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1944 se lanzó hacia la presidencia ganando y fue el primer presidente negro de Sudáfrica. En 1999 acabó su mandato y un 2013, un 5 de diciembre, fallece por un problema a los pulmones. En comunicación tenemos que este es un proceso de interacción entre dos o más personas en el cual se producen, transmiten y comprenden mensajes de manera exitosa. El proceso comunicativo obviamente es esencial en la vida de la sociedad y además permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, estableciendo relaciones y llevando acuerdos con la finalidad de que estos se organicen. La comunicación puede llevarse a cabo de manera verbal y no verbal. Y los elementos que componen esta son el emisor, que es el que transmite el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje, el código, que es el conjunto de signos que se utilizan para crear el mensaje como tal, el canal de comunicación, que es el medio físico o tecnológico que se utiliza para enviar el mensaje, la retroalimentación, que es la respuesta por parte del receptor, y el contexto. Bien, la comunicación en el ámbito organizacional es fundamental para un buen desempeño de la empresa. No es posible llevar adelante el trabajo en equipo sin una comunicación fluida. Y no solo se trata de mejorar o disminuir los malos entendidos, sino también de maximizar los puntos fuertes y lograr una buena organización estable y sólida. Ahora compararemos la comunicación con los dos personajes mencionados anteriormente. Por un lado, Warren Buffett. En el ámbito comunicativo, este personaje representa una imagen ejemplar de comunicación pasiva. Además, un punto a favor es la convicción que tiene al momento de entablar una conversación o una conferencia. Este personaje fomenta dentro de sus compañías el empleo de una comunicación directa y fluida, además del uso de códigos y gestos dentro de su comunicación es su característica principal.
Y por otro lado, Nelson Mandela, en el caso de Mandela, considero que emplea un tipo de comunicación agresiva debido a que normalmente trata de convencer a los receptores imponiendo su manera de pensar, la cual es muy respetada de mirada también, ¿no? Y también emplea la comunicación directa y deja entender el mensaje de sus ideas mezclando gestos y símbolos expresivos. La personalidad hace referencia a una formación psicológica que se refiere a un conjunto de características psíquicas que determinan la actitud de una persona a una determinada situación. Este puede denominar un patrón de actitudes, sentimientos y conjuntos conductuales que se caracteriza a una persona, la cual posee persistencia y estabilidad a lo largo de su vida. Según la psicología, este considera un concepto de personalidad que ha adquirido múltiples definiciones. Asimismo, la interrelación y la comunicación de las características establecidas son las que determinan la conducta y el comportamiento de una persona. Es por ello que, de acuerdo a la estabilidad de las mismas, se predice la respuesta que puede brindar a una persona la cual se conoce ante una circunstancia o un estímulo específico. Por otro lado, la personalidad se encuentra clasificada por dos elementos, los cuales son el carácter y el temperamento. El temperamento presenta origen genético y de tipo social, puesto que se determina que en el espacio en el cual la persona vive, mientras el carácter indica la manera en la cual nos expresamos, actuamos y pensamos. Desde la perspectiva psicológica, organizan tres modelos teóricos. Modelo internalista, que son las que indican las conductas que determinadas por variables internas. Modelos situacionistas indican que las causas de la conducta son externas al individuo. Y los modelos interaccionistas, que determinan la conducta como el resultado de la interacción entre las variables personales y situacionales. En conclusión, el término personalidad se relaciona con un conjunto de características, rasgos emocionales y cognitivos en una persona a lo largo del tiempo de su vida, el cual se representa en el escenario en el que el individuo se encuentre, de manera que se distingue a los demás. Análisis de los personajes. En la personalidad de Warren Buffett se conoce a sí mismo como una persona introvertida. Este tipo de personalidad refleja a una persona pensativa y reflexiva, lo cual lo favorece, ya que es una característica que se destaca bastante en un líder y en grandes empresarios como él. Asimismo, tiene la capacidad de identificarse, escuchar, hacer preguntas y reflexionar sobre el tema discutido en el momento. La personalidad de Nelson Mandela, la gran parte de su éxito radica en ella. Una persona compasiva, valiente, generosa, empática y optimista, pero sobre todo tiene una gran capacidad para afrontar la adversidad. A pesar de haber estado 27 años encarcelado, nunca dejó de promulgar sus ideas y de formarse para la gigantesca labor de poner fin al apartheid. El término de inteligencia emocional remonta desde el año 1938. Proveniente de autores que ya contemplaban los factores envolventes a la inteligencia relacionados con las emociones de los individuos. Al paso de los años, se popularizó la definición de inteligencia emocional por el psicólogo y escritor científico Daniel Goleman, el cual hace referencia a la capacidad y habilidad para el control de las emociones propias y las de los demás. Existen dos maneras elementales en inteligencia emocional. La primera consiste en inteligencia interpersonal, definida como la habilidad para comunicarse eficazmente con uno mismo y para manejar en forma óptima las propias emociones. Al adquirir la inteligencia intrapersonal, se logra obtener una mejoría en la autoconciencia, el autocontrol y la automotivación. Por otro lado, la inteligencia interpersonal engloba la comprensión de las emociones de los demás y tener la capacidad de reacción según el estado anímico de la otra persona. Al adquirirla se desarrolla la empatía y la asertividad. Es importante saber que las emociones aportan información y son parte de nuestra identidad, las cuales son fundamentales para alcanzar nuestra propia felicidad y un beneficio para la salud mental. Conforme se presenta una situación, se debe reconocer e identificar las emociones, para lo cual requerimos de concentración al momento de emprender las acciones, ya sean equivocadas, para luego poder gestionarlas con responsabilidad. Bueno, Warren Buffett, al ser considerado como uno de los más grandes inversionistas, sostiene la teoría de que su éxito se basó en la cultivación de una mente racional, teniendo una mente estructurada y un manejo de sus emociones al momento de tomar decisiones. Por ello, considera que es importante tener un momento de reflexión al momento de realizar negocios y tener una preparación mental para evitar decisiones apresuradas que nos puedan llegar a afectar en el futuro empresarial. Por lo tanto, a partir de las situaciones que él enfrentó, podemos concluir que presenta una inteligencia interpersonal. Por otro lado, Nelson Mandela logró convertirse en un icono de liderazgo y, a pesar de los obstáculos que se le presentaron, mantuvo una mentalidad fuerte y esperanzadora. Se caracterizaba por su autoconfianza desarrollada por la inteligencia emocional, siendo consciente de sus emociones y la de los demás. Las actitudes son las valoraciones que realiza cada individuo
de un estímulo, ya sea favorable o desfavorable. Es la percepción y la interpretación de la realidad. Por lo tanto, las actitudes pueden cambiar con respecto a las experiencias que uno adquiere con el tiempo. Existen dos autores que nos dicen que hay 5 elementos imprescindibles en las actitudes, que son Fishbein y Absman. El primero son las variables externas, que pueden influenciar en la interpretación de información que uno adquiere o que ya posee con el tiempo. Las creencias, que hacen referencia al conjunto que se le atribuye a unas características ya determinadas. Las normas subjetivas hacen referencia a la interpretación o percepción que otras personas esperan de nosotros. Las actitudes hacen referencia al compromiso que poseen las personas ante diversas situaciones. Y ahora voy a hablar con respecto al análisis de cada autor. Con respecto a Warren Buffett, él muestra una actitud optimista y perseverante, ya que si se puede ver en sus inicios, cuando él era muy joven, él tenía falta de dinero y hoy en día es una persona muy importante en el mundo de las inversiones. Con respecto a Nelson Mandela, él practicaba el cristianismo social, lo llevó a ser una persona. Con respecto a Nelson Mandela, él practicaba el cristianismo social, lo llevó a ser una persona sensible y con respecto a los problemas de otras personas. También tenía la virtud de la tolerancia y el perdón hacia el prójimo. Y como valores, él practicaba la igualdad, ya que él sobre todo buscaba el compromiso de la felicidad social. Como competencia se entiende a la base de la experiencia de una persona a través de las aptitudes o de las características que con el paso del tiempo se va formando. En este caso puede desempeñarse en ámbitos laborales, en ámbitos académicos y todo lo referido a ello. En este caso, un claro ejemplo de ello es en el ámbito laboral, por ejemplo, a la hora de postular en el área de mercadeo, en el cual debería tener la persona competencias de un manejo de comunicación perfecto, la competencia de innovación, creatividad y todo ello. Por otro lado, se vería en el área, por ejemplo, de contabilidad, en el cual debería tener competencia de máxima concentración, de habilidades de cálculo financiero y todo lo referido al área de los contadores. Pero ¿cuándo decimos que una persona es competente? Bueno, una persona es competente cuando realiza una actividad de manera óptima, de manera adecuada y de manera pertinente hacia cualquier tipo de actividad. En este caso, analizando tanto al primer personaje que fue Warren Buffett, el cual tuvo una competencia de emprendimiento, de máxima intuición, era muy intuitivo y es por ello que hoy en día es considerado una de las personas con mayores competencias a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer inversiones, y no es por nada, ya que muchas personas lo toman como referente y como un ejemplo a seguir. Por otro lado, se encuentra Mahatma Gandhi, el cual fue un referente para su país, en el que tuvo la iniciativa, tuvo la capacidad de solucionar los conflictos que tenía su país, y por todo ello es considerado una persona, un personaje realmente histórico por todo el accionar y todas las acciones que tuvo que hacer para la solución de los conflictos que tenía su país con el país vecino. El término resiliencia ha sido definido y usado por muchos autores a través de los tiempos. En primer lugar, según los autores Kotlarenko, Cáceres y Foncilla, el término resiliencia procede del latín de la palabra resilio, que tiene como significado volver de un salto, resaltar y rebotar. Por otro lado, según el autor Ruder, la resiliencia es un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que permite a una persona tener una vida sana a pesar de haber vivido en un lugar perjudicial. Además, este nos indica que la resiliencia no es un atributo con la que un niño nace o la cual se va obteniendo durante su crecimiento, sino que es un proceso interactivo que se da entre el niño y su medio, y que a su vez este tiene la capacidad de cambiar de chip, manejar la situación y fortalecerse cada día más. De igual manera, según los autores Luther y Cichetti, definen a la resiliencia como un proceso que tienen las personas para desarrollarse con normalidad ante situaciones conflictivas o desfavorecedoras durante su niñez. Todas estas definiciones se pueden enfocar en el individuo, en el proceso y en el residuo. Análisis de los personajes.
En el caso de Warren Buffett, su punto de quiebre se dio cuando apenas era niño. Era maltratado verbalmente por su madre, la cual no sentía ningún afecto ni remordimiento, hasta el punto de hacerlo llorar a ella y a su hermana. Estas situaciones no le afectaron a Warren, ya que los ayudó a seguir proyectándose exitosamente hasta convertirse en lo que es hoy, un gran inversionista y accionista. En el caso de Nelson Mandela, él quedó huérfano de padre cuando apenas tenía 8 años y quedó al cuidado de su tío. Pero su punto de quiebre se dio cuando fue condenado a prisión durante 27 años, pero gracias a las grandes protestas quedó liberado, sacándolo a él más fuerte para así ponerle fin a la discriminación racial, años después convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica, ganar el Premio Nobel de Literatura y hoy por hoy es un gran inspirador para los líderes mundiales. Ahora voy a hablar con respecto a los cuadros comparativos de los personajes. Con respecto a la comunicación, Warren tiene una comunicación más pasiva, Mandela tiene una comunicación un poco más agresiva y que tiene símbolos mucho más expresivos. Con respecto a la personalidad, Warren es una persona introvertida, tímida y retraída, mientras que Mandela es un líder con compasión y optimismo. Con respecto a las competencias, Warren es una persona muy intuitiva y con mucho liderazgo, y Mandela demuestra mucho gusto por el trabajo en equipo. Con respecto a las actitudes, Warren tiene una actitud mucho más controladora, sobre todo para sus negocios, y Mandela tiene un comportamiento mucho más ético por su compromiso con la felicidad social. Con respecto a los valores, Warren es una persona mucho más autónoma, perseverante y optimista, mientras Mandela es una persona que demostró mucho más misericordia, justicia y empatía. Con respecto a la inteligencia emocional, Warren presenta una inteligencia mucho más intrapersonal y Mandela intrapersonal e interpersonal. Con respecto a la resiliencia, Warren supo afrontar y seguir adelante a pesar de la pérdida de trabajo que tuvo su padre cuando él era muy pequeño, y también con el maltrato verbal que sufría por parte de su progenitora. Y Mandela supo afrontar el encarcelamiento que tuvo durante 27 años, y eso lo ayudó a que cuando él salga tuviera mucho más fuerza para luchar contra la igualdad. Con respecto a las fortalezas y oportunidades de mejora de los personajes, podemos destacar que Warren Buffett es una persona muy persistente a sus objetivos, porque desde muy pequeño se propuso una meta y no paró hasta conseguirla. Cabe recalcar que también presentó habilidades. Por ejemplo, fue una persona muy ambiciosa al momento de tomar decisiones apresuradas. Es por ello que perdía la oportunidad de inversión en algunas ocasiones. Por esto considero que debió analizar con claridad las situaciones. Pero a pesar de los errores que tuvo en camino, él aprendió de estos. En comparación con Nelson Mandela, que él estaba dispuesto a sacrificar todo por la libertad de su pueblo, priorizando la opinión de su equipo y siempre fomentando un ambiente de respeto. También considero que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando lo aprisionaron, pero considero que él pudo luchar aún más por su libertad para poder evitar maltratos y dolor. Mensajes que el equipo ha obtenido luego de analizar a los personajes es que pudimos identificar y aprender que cada individuo tiene diferentes personalidades, actitudes, competencias y maneras de sobrellevar la vida. En el caso de Warren Buffett, la capacidad de emprender sus pensamientos creativos y su talento con la finanza lo ayudó a convertirse en uno de los más grandes inversionistas. Y en el caso de Nelson Mandela, sin duda su capacidad de liderazgo para guiar e inspirar a personas para alcanzar sus objetivos en común lo llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz, a ser el primer presidente afro en Sudamérica y a inspirar a personas líderes mundiales hoy en día. En conclusión, en primer lugar, el trabajo nos ayuda a conocer al individuo y cómo se trabaja para crear un equipo en conjunto. En segundo lugar, las aptitudes personales, tales como las analizadas previamente, juegan un rol muy importante para los profesionales y para la vida de las organizaciones. Estas, si es que las empleamos de buena manera, se pueden optimizar resultados. En tercer lugar, Warren Buffett y Nelson Mandela son dos personajes sumamente admirados por muchas personas debido a la alta capacidad que tienen para lograr sus metas. También la buena gestión de estas habilidades les permitió sobresalir entre tantas personas que pertenecen al rubro. Y finalmente, el análisis realizado en el trabajo concluye que cada personaje estudiado presenta realidades completamente opuestas. Sin embargo, ambos muestran perseverancia ante situaciones que mantienen a lo largo de su vida o que mantuvieron a lo largo de su vida. Muchas gracias.